bienvenidos a la segunda edición de este podcast Future Soup, en el que hablamos del futuro de las cosas, del futuro de los negocios. El día de hoy me acompaña un buen amigo, José Antonio Chaurán. Tengo muchos años de conocerlo, tenía tiempo queriéndolo invitar al podcast. José Antonio es un experto en medios, un experto en restaurantes, es fundador de la revista Residente. Te dejo, si quieres, que te presentes brevemente, José. Sí, bueno, yo tengo 20 años de experiencia en medios de comunicación y últimamente lo que hago es, tengo un company builder. Es una compañía que se dedica a crear compañías de medios, o sea, somos un company builder especializado completamente. Exactamente, y has creado compañías como antiguamente La Tempestad, Residente, Folio, y que compañías que algunas de ellas incluso has vendido y sigues participando en ellas. Así es. La idea ahora, y un poco entrando en materia del tema del futuro, cuando vino toda la revolución digital, realmente a nosotros la sentimos en la parte operativa cuando llegó Twitter. Sí. O sea, si bien el Internet funciona desde el 99, por decirlo así, o sea, realmente cuando el negocio empezó a asimilar las potencialidades en México, porque pues, yo sé que en Estados Unidos había otro avance. Claro. Cuando empezó a asimilar la potencialidad y cuando empezó a haber un intercambio monetario y proyectos relacionados con este tema de generación de contenidos y poner anuncios, etcétera, fue realmente como 2010. O sea, se tardó casi 10 años, fue con la llegada de Twitter. Y ahí fue donde vimos que casi no había ninguna estrategia de un funcionamiento de una compañía de medios en la actualidad, en esa actualidad, que pudiera ir a la velocidad que está cambiando el mundo, algo de lo que tú hablas en tus podcasts. Exactamente. ¿No? Entonces ahí fue donde empezamos a desincorporar una compañía que tenía, imagínate, 12 marcas, y siendo una pyme todavía, fue una desincorporación lenta, difícil, ardua, dolorosa, honestamente. Algunas marcas se cerraron, otras efectivamente, como comentas, se vendieron. Y fueron casi 6, 7 años, imagínate, de desincorporación, muy, muy difícil. No, siempre uno tiene la idea de que una pyme, pues de un día para otro ahí cierras, pero pues lo tuvimos que hacer con el cuidado de no afectar a nadie y no afectarnos financieramente también nosotros mismos, ¿no? Entonces, en 2015 fue cuando efectivamente ya podemos fundar lo que ahora es Relevant, que es efectivamente un company builder, que se queda precisamente nada más con una marca en ese momento, que es Residente, que ahora se vuelve especialista en restaurantes, etcétera, etcétera. Y nos quedamos con el Media Business Strategy, que es análisis de estrategia de negocios enfocado en media. Entonces son las dos divisiones que tenemos, Company Builder y estrategia de negocios. Muy bien. Y en esta revolución que mencionas, ¿hasta dónde van a convivir en el futuro los medios digitales con los medios tradicionales? Es algo que hemos platicado varias veces. Yo creo que no hay una respuesta y el mundo no es binario. Y al final me encantaría como escuchar tu opinión al respecto, ¿no? Porque al final creo que tú has encontrado un nicho muy importante con una estrategia y una teoría muy interesante que me encantaría que la compartieras con la audiencia. Claro. Bueno, sí, efectivamente. Yo creo que los medios son un animal extraño, realmente. O sea, yo he leído y escuchado muchas teorías de negocios que hablan, particularmente en Endeavor. Bueno, aprovecho para comentaros el tema que gracias a ti conocí Endeavor, y Endeavor es una organización mundial que se dedica a fomentar el emprendedurismo, etcétera, etcétera. Él es emprendedor en Endeavor, yo no. Exactamente, y ahí, bueno, gracias a tu tip, yo pude lograr ser emprendedor en Endeavor. Y tuve la oportunidad de conocer mucha gente, me acuerdo tú en Londres, yo en Dubái, etcétera, etcétera. Y lo que veía es que los especialistas en negocios, digamos que son especialistas o en productos o en servicios, o se vale decir en ambos, pero media, realmente si te pones a ver los intestinos de la relación que tiene con los mercados, yo me atrevo a decir, y aquí quizá es donde yo empiezo a discrepar con algunas teorías, que no es ni producto ni servicio. Yo diría que media es media. Entonces, en tu opinión, tú lo ves como journalism. O sea, un poco mira, como Mira, yo como lo describo, que la verdad no lo he visto en ninguna teoría, yo digo que media es una promesa de que voy a vender más en el futuro. ¿A vender más qué? Más de lo que hago. O sea, es decir, un medio que permite la incorporación de una marca para que hagan un venture, para la marca es una promesa de que probablemente pase algo en el futuro, con niveles de medición más o menos precisos, con diferentes estrategias. O sea, déjame ver si te entiendo. O sea, tú estás diciendo que media no debe considerarse ni producto ni servicio, porque al final de cuentas es un canal. Es un canal. Es un canal para que las marcas puedan llegar a su audiencia. Es correcto, me entiendes perfecto. Claro, ahora, desde la perspectiva de quienes usan los medios.
pero desde la perspectiva de quienes trabajan en los medios, tú no lo ves como pues no, ¿verdad? O sea, al final es una plataforma que tú tienes una audiencia, tienes un canal de distribución, llegas a un montón de gente y si alguien en este mundo tan específico, por ejemplo, que tú has creado muy bien, mundos específicos como Residente, quiere pues hablarle a esa audiencia, puede usar tu plataforma. Claro, entonces, y para allá iba, o sea, precisamente tocas el punto hacia el que quiero llegar, que tiene que ver con que, como no es de un... aclaremos este punto, o sea, yo te voy a hablar sobre media desde el punto de vista del negocio de media, pero sí hay que entender que allá afuera media se puede ver de dos modos. Como canal en sí, es importante entender que media genera ese canal de comunicación y de digamos, de influjo de información y de journalism, en el caso de que sea un media que tenga journalism, porque no todos lo tienen, es muchas veces el poder que genera en sí es ya un benefactor para quien está detrás y no necesariamente es un gran negocio. Entonces, eso es importante definirlo. O sea, y te hablo de casos muy claros, que es el caso del Washington Post. O sea, Jeff Bezos compra el Washington Post con pérdidas que provenían de años, o sea, claro. Venía obviamente para menos, es decir, voy a inventarte, o sea, haz de cuenta que traía una EBITDA del 1% y cuando lo compra tenía una EBITDA del -3%, o sea, venía además cayendo y él lo que compra y realmente paga $200 millones de deudas, o sea, realmente por la compañía, por la marca no valía realmente nada. Los dueños quedan muy satisfechos con el resultado, o sea, los dueños ya se querían salir, ¿no? Y realmente el Washington Post ahorita, si tú te fijas, es un músculo súper importante en el contrapeso contra Trump. O sea, sin duda. De hecho, ves cómo Trump lo molesta mucho, y le tira mucho. Y entonces, si te fijas ahí, si tú haces un análisis de negocio de Washington Post, no tiene ningún sentido el análisis de negocio. O sea, no hay por dónde veas evitas temas de productividad, temas o sea, realmente ellos están apostando por el journalism, que eso... o sea, ¿qué impacto pudiera tener el journalism en la vida política y cultural de Estados Unidos? Entonces, ¿por qué crees tú que compra Jeff Bezos el Washington Post? Yo creo que por eso, por ese músculo, por ese poder. De hecho, ayer salió un artículo en Bloomberg, lo estaba leyendo, de que está metiendo millones de dólares a tema de lobbying y cosas así. O sea, es decir, Amazon está... Ese nivel de organizaciones, tipo Amazon, ya el interés es otro. Entonces, como que parece que no estamos saliendo, porque fíjate cómo estamos desde la inmediatez y del cuentachilismo, por decirlo así, de hablar de un residente y de un negocio aquí en Monterrey, etcétera. Lo estamos viendo en el Washington Post. Es que esa extrapolación te la tengo que decir, porque los medios no se salvan de esta consolidación que ha habido en los últimos años de las industrias. Viste cómo AT&T compró Time Warner y es una compañía que vale $140 billones ya la fusión. Y la realidad es eso, o sea que no te sé decir el número, pero para que me entienda más o menos tu audiencia. O sea, estamos hablando de que más de la mitad de las empresas de medios pues son parte de un conglomerado muy grande. Entonces sí se tiene que poner sobre la mesa cuando hablamos de media que más de la mitad del ecosistema o de la industria, o llámale como quieras, pertenece a grupos pequeños. Por un lado, que ahí sí podemos hablar ahorita de ese tema, que ahí sí el Evita tiene un tema súper importante, la productividad, el rédito sobre inversiones, etcétera. Pero la otra mitad, el negocio, voy a jugar con el lenguaje, el negocio no importa. O sea, el negocio no es negocio porque importa qué impacto tienes en la cultura, qué tienes en la sociedad, cómo este medio me impacta a otros productos que hago. Pues, o sea, el caso de AT&T, o sea, sí. Tú crees que está comprar Time Warner, o sea, porque lo hicieron, ¿no? Claro. Entonces, cuando lo ves así, tienes una industria bien dividida, porque entonces cuando hablas del negocio de medios, de entrada ya hay una disonancia cultural en el lenguaje que se usa para hablar de ellos. Y ahí te va una peor. Todo mundo está vinculado. O sea, si tú me dijeras, vamos a hablar del negocio de los pizarrones, a lo mejor alguien que nunca ha comprado un pizarrón aquí, y yo igual, o sea, toda mi vida estoy ahí viendo. Pero imagínate a alguien que no, que trabaja en otra cosa y que nunca ha comprado un pizarrón. Entonces te va a decir, pues yo no tengo ninguna relación con el pizarrón, yo no sé cuánto valen, yo no sé para qué sirve, no me interesa. Pero con un medio de comunicación, todo el mundo tiene relación todo el tiempo. Claro, y siempre va, o sea, los medios de comunicación siempre van a existir. Entonces, es bien fácil que alguien en la calle que haya oído una noticia por ahí chueca o un número raro te pueda dar una opinión que pareciera docta sobre un negocio de medios de comunicación, y eso, lo que nosotros hemos aprendido en nuestros análisis y en los algoritmos que hemos generado, algoritmo te da como generar un método, no literalmente una programación. Claro. Que hay muchísima confusión allá afuera. Y eso para nosotros nos da una oportunidad. En un sentido, siendo optimista te lo digo, y en otro sentido también es un freno, ¿no? Ok. Ahorita hablamos de esa oportunidad, de ese freno, pero un poco construyendo sobre lo que dices, por ejemplo, dices, ok,
Hoy el periodismo, el negocio de los medios ya no es necesariamente, como negocio no es importante, pero como palanca de influencia sí lo es, ¿no? Pero al final, y ya me lo dije en mi opinión, fue un negocio y está dejando de serlo, eso es un poco lo que está diciendo, porque está el imperio de Rupert Murdoch, por ejemplo, que pues no es pobre, ¿verdad? No, claro. Claro. Y podemos hablar de eso. Mira, yo creo que un poco de lo que hemos platicado tú y yo y que tiene que ver con la perspectiva del futuro, tiene que ver, yo respeto muchísimo lo que ustedes hacen y me interesa mucho la teoría que ustedes ven. Yo he tratado de ser crítico, no por ser crítico de lo que ustedes hacen, sino por poner un filtro para yo poderlo bajar a los estudios que yo hago y poderlos entregar con mejor fidelidad, por decirlo de algún modo. Pero mucho rollo en ese sentido. Lo que te quiero decir es, si tú ves hacia el pasado, esta dualidad de los medios de comunicación no tiene desde que empezó el Internet, tiene 50 o 60 años, que es algo que se ve claro, por ejemplo, en el tema de Mad Men, de la serie esta de publicidad, donde se ve cómo la publicidad empieza a vincularse en el entramado y en las entrañas del negocio de los medios, ¿no? Pero lo que te quiero decir es esto, o sea, el hecho de la derrama que genera un medio de comunicación, sí, obviamente a nivel económico, como dice en el caso de Murdoch, pero también a nivel de poder o de influencia o de impacto cultural, eso tiene mucho tiempo. Entonces, esa dualidad no es nueva. Sí, pero al final, digamos, la posibilidad que tiene el dueño de un medio exitoso, de enriquecerse, digamos, en términos tradicionales de negocio, ha bajado. Yo creo que sí, o sea, no puedo decir que no, ha bajado, pero yo creo que también la palabra clave se ha sesgado. Es decir, y lo vemos en el caso en Estados Unidos, que es donde más información tenemos, es más difícil de ver, pero casi en cualquier otro país, esa derrama de poder del medio al final se acaba convirtiendo en dinero. Lo que pasa es que de un modo sesgado, porque entra por temas gubernamentales y apoyos y mira, habla de mí, etcétera, etcétera, que ya se vuelve un tema ya súper rescabroso y el cual honestamente no domino. Pero no, yo sé, pero yo tampoco. Pero al final creo que así como extrapolamos de Residente al Washington Post, podemos extrapolar también la influencia que tiene, por ejemplo, el Washington Post con la influencia que tiene Residente o con la influencia que tiene un influencer, literalmente. O sea, creo que al final el poder que tiene un medio, si tiene una audiencia cautiva y si tiene una audiencia con credibilidad. Claro. Al final, creo que si bien ya no te enriqueces haciendo publicidad como antes, claro. Bueno, no es la única forma de capitalizarse ese asset y esa audiencia, pues hay otras formas, ¿no? En el caso más, a un nivel más estructural en términos sociopolíticos, pues está la influencia que tienes para que las leyes y los impuestos estén a tu favor, y a un nivel más personal, por ejemplo, al nivel de fulanita de tal, pues es la influencia que tiene sobre una audiencia para ahora sí que convencerlos de que compren una marca. O sea, creo que ahí, es más, eso sí sigue siendo más publicidad. Totalmente, y estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, el día de hoy es mucho más difícil hacer dinero en media que lo que fue jamás. Pero tú dime si no está pasando eso en otros lados también. O sea, se venden menos coches. O sea, el año pasado es el único año en la historia que ha disminuido la venta de autos, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, Hyundai se la estará viendo negras, no sé, Hyundai o Honda o quien sea, ¿no? Entonces, creo que se está complicando para todo el mundo porque el mundo está cambiando en lo general y están replanteándose las reglas del juego, que es algo de lo que ustedes hablan. Exactamente. Y definitivamente, o sea, ahora, hablemos, si te parece bien, de cómo hacer dinero en el mundo digital, que creo que, de media. Exacto, ¿no? Claro, que es un poco la disyuntiva, ¿no? Y tú también has estado dando pasos en ese sentido. Así es. Y de entrada te digo, o sea, el problema es que esa industria, digo, si me das un dato histórico de otra industria, estaría bien interesante, yo no lo conozco. O sea, no sé si exista, pues, pero lo que te quiero decir es esto. Es una industria que nace, déjame decir, duopólica. O sea, o duopólica o con una cantidad tan pequeña de participantes. O sea, las industrias a través del tiempo se fueron consolidando para generar cárteles, digamos, ¿no? Sí, de hecho eso es la evolución normal, de las industrias maduras. Dentro del capitalismo. Exactamente, sí, claro, exactamente. Habría que decir, ¿no? Pero, claro. Sí, o sea, sí, porque en ese sentido estaría más protegido, etcétera, etcétera. Pero imagínate esto, o sea, en el momento que Facebook se vuelve el monstruo que se vuelve, ya era un líder indiscutible en el mercado al punto
de que ya no hay escala posible para ganarle desde el punto de vista de la oferta que él tiene para decir, oye, tengo 2 billones de gente. El reach, nadie tiene ese reach. No hay forma, o sea, es ridículo, ¿no? Claro. Y bueno, allá al lado está Google con el tema del Google Ads, el SEO, etcétera, etcétera. Que bueno, YouTube ya es parte de Google hasta donde me quedé. YouTube, sí, YouTube desde hace tiempo. Si te fijas, si de por sí, o sea, esto ocurre en los últimos 15 años, que es una época de consolidación en el capitalismo, es una época donde es más fácil a través de o sea, la tecnología también permitió estos mergers que fueran de manera más sencilla. Ha habido más en los últimos 15 años que los que hubo en los anteriores 40, por decirlo así, en general en el capitalismo. Imagínate aquí, pues nace Facebook, bien fácil comprar WhatsApp, bien fácil comprar Instagram, porque ya era el momentum. Quizá los compras sobrevaluados, ¿qué importa? Lo está comprando el mercado. Pero aún así, estás sobrevalorados en el momento. En el momento, si tú quieres. Pero en el momento en el que los integra, por ejemplo, hoy que pareciera que Facebook está, pues pareciera que está disminuyendo su uso, digo, todo el mundo lo vemos. Claro, ¿no? claro. Instagram está en su apogeo. Y a la hora que lo ves desde el punto de vista del negocio, pues ahí les da igual. O sea, están trasvaseando. Claro, y luego sigue WhatsApp, ¿cómo lo van a integrar? ¿no? Hay chismes de que los quieren integrar los 3 en una sola aplicación. De hecho, ya anunciaron ayer o antier que ya lo van a integrar. ¿Sí? No dijeron exactamente cómo, pero ya dijeron que lo van a hacer. Pues sí hace sentido, porque al final ellos no quieren que se sienta como que hay una marca que se murió. Totalmente, ¿no? totalmente. También creo que ahorita pero para eso, para cerrar esta idea, lo que te quiero decir es que a la hora que tú sacas ya la cantidad de inversión en publicidad digital anual en Estados Unidos en billones de dólares, 85% pertenece a 3 compañías. Sí, claro, entonces, no lo dudo. O sea, tú estás hablando de que ese dinero invertido en publicidad, ¿estás descontando digital o estás considerando digital? Estoy hablando solamente de digital. O sea, de hecho, te doy el dato. En el mercado digital, en Estados Unidos gasta 120 billones de dólares al año, ya muchísimo más que periódico, obviamente, ya muchísimo más que radio, muchísimo más que directorios, muchísimo más que revistas, o sea, ya lo pulverizó. Y de esos 120 billones, cuando solo le dejas que el 15% a literal decenas de miles de compañías, o sea, no son 2 o 3 más, o sea, son 3 compañías con el 85% y decenas de miles con el restante 15%, ahí es donde se vuelve súper tricky. De hecho, curiosamente, ayer en la noche, Israel, que trabaja conmigo, que también por ahí lo ubicas, claro, por supuesto, me mandó un recado y me dice, acaba de cerrar Huffington Post México y hace 2 meses cerró BuzzFeed México. Huffington Post es una empresa relativamente nueva. Y muy exitosa, ¿sí?, en Estados Unidos. Y yo le contesté, no me sorprende. Y él habría dicho, qué payasa su respuesta de este cuate, ¿no? Pero un poco va por ahí, es que no me sorprende. O sea, si te estás partiendo esos 15%, ahora, eso es en Estados Unidos, o sea, mercado maduro, o sea, imagínate en México, te vienes a pelear con esa misma analogía, ese 15%, pero ahí meterle las compañías también locales, con el emprendedurismo local, con la cultura, idiosincrasia local, etcétera, etcétera. Pero ese 85% se lo sigue llevando 3 compañías que, si bien las reconocemos como muy cercanas, Facebook, Google, YouTube, realmente, si lo ves desde el punto de vista de la derrama económica aquí, pues son extraños para nosotros, es un dinero que no se queda en México. Entonces, ese sería otro tema, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que 3 compañías transnacionales se quedan con el 85% del gasto publicitario digital de México. Sí, está súper consolidada. Y dejando el 15% para el sitio web que queremos hacer aquí, tú y yo aquí, para hablar sobre el futuro. O sea, imagínate. O sea, claro. Entonces a la hora que alguien me dice, oye, a los periódicos les está yendo mal en Estados Unidos, yo digo, puta, compáralo con un cuate que está haciendo un sitio web. O sea, si al New York Times está yendo mal, sí, entiendo. Claro que hay menos lana, claro que se la llevó digital, pero quieras que no, pues una empresa pública tiene 1000 empleados, tiene el mejor journalism de la historia, tiene una marca, o sea, tiene de dónde agarrarse. Que no lo han hecho, podremos platicar eso, pero no lo han hecho. Pero imagínate un nativo digital venezolano, exageré, brasileño, mexicano, yugoslavo, o sea, ¿por dónde? Pero fíjate lo interesante. Al mismo tiempo, todo lo que estás diciendo me hace pensar en algo que no había pensado, de hecho. Claro. Al mismo tiempo de que se está consolidando, también siento que yo tengo una teoría que es complementaria, creo que no está peleada con esta, también se está desintermediando. O sea, ¿qué quiero decir? Es que, o sea, antes tú tenías que usar una revista, un periódico, un canal de televisión, un canal de radio para llegar a una audiencia. Y ahora no lo necesitas, ¿no? O sea, hay mucha gente que está creando contenido y contenido, pues lo puedes tú crear como persona o lo puedes tú crear como marca, así como tú creas contenido en redes sociales para Residente, ¿no? Entonces al final lo que acaba sucediendo es que estas vertientes digitales se convierten en una plataforma en la que viven canales
¿no? A diferencia, o sea, creo que es más meta, no es como que un periódico, bueno, podría ser, ¿no? Así como nunca fue tan grande, pero así como yo en un periódico, yo particular podía crear un inserto, ¿no? ¿Sabes? Para usarlo como un subcanal de comunicación correcto, con una audiencia. claro. Imagínate que, digo, claramente las publicaciones suburbanas, ¿no? Esas las creó el periódico mismo, Claro, pero bien claro. las pudo haber creado en particular y pudo haber Totalmente. pagado por tener acceso a esa audiencia vía ese periódico, ¿no? Y creo que eso es lo que está pasando en el mundo de los medios digitales, que si bien se está consolidando el poder de alcanzar la industria, al mismo tiempo se está democratizando la posibilidad de que cualquier persona pueda llegar a esa audiencia. Claro, ahora hay que entender una cosa, o sea, en el core business de una compañía de medios, que también hay, también es bien interesante porque desde la definición de compañía de medios empieza a haber las discrepancias, o sea, ¿es medio de comunicación alguien que hace un canal de radio, un podcast, etcétera? Sí, es medio de comunicación alguien que hace una película, o sea, un libro, etcétera, o sea, es un poco amplio, pero si vamos ya puntualizando al tema del canal, que es de lo que hablas, una de las vertientes del core business de una compañía de medios, y es una teoría que nosotros estamos desarrollando, no la he leído de nadie más, no creo que nadie la tenga, solo que no se la escucharon a nadie. Uno de las partes del core es el canal. Entonces, ¿qué es lo que pasó? O sea, la tecnología lo que hizo fue abaratar el canal. Te voy a decir una analogía. Haz de cuenta que el precio de la gasolina se fue a 1 centavo en vez de a 20 pesos el litro. O sea, a la hora que abaratas el canal, pues todo el mundo lo quiere usar. Y todo el mundo tiene acceso a él, exactamente. Todo el mundo Se tiene acceso a él. democratiza, literalmente. Se democratiza, pero hay que entender, se democratizó el canal. El canal es un cuarto del core de una compañía de medios. Ok. ¿Cuáles son las otras 3 variables? O sea, una compañía de medios tiene en el centro la generación de contenidos. Claro, muy o sea, bien. de hecho, la generación de contenidos es lo que define si eres o no una compañía de medios desde un análisis, digamos, purista. Claro, o sea, ¿Sí? un influencer no es una compañía de medios. No, sí, no, totalmente. Sí, porque genera un contenido sobre su vida, si tú quieres. Hola, ¿cómo están? Estoy aquí en el HB. Es un Claro, contenido. es como si fuera un reality show. Un reality show, exactamente. Es un contenido que luego tienes que empacar, que es donde yo considero que ustedes son expertos. O sea, tú me lo puedes decir en educación, o sea, cómo tengo una idea y cómo se convierte en un curso. Eso es empacar un contenido. Entonces, hay que empacarlo. Es curatoría, es el darle forma. Ajá. Y darle propósito. Y hay un tema muy importante de diseño que ha cobrado mucha fuerza en los últimos años. O sea, el look and feel de la información es toda la diferencia muchas veces. Simplemente en cómo se entiende, güey. Cómo se entiende, cómo se presenta. Y ahí vamos a tamaños, tipografía, arquitectura editorial. O sea, ahí hay una vastedad. Incluso la densidad o la simplificación del contenido. Hay un vector de densidad en ese sentido, ¿no? Entonces hay que empacarlo. Después hay que distribuirlo, que es lo que hablamos ahorita. Muy bien. Y el después, canal, o sea, lo que se abarató fue la distribución. Lo que se abarató, y después, muy importante, es que es lo que yo siento que a veces no se incluye en la mitad de las compañías de medios, que es lo que te dije hace un momento, hay que venderlo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, defíneme una compañía de medios. Hasta donde yo me quedé, una compañía en el capitalismo es aquella que tiene necesita usufructuar para tener un dividendo, ¿me entiendes? Pero aquí llegamos a un punto, en mi opinión. Llegamos al punto en el que pareciera que lo que es difícil vender ahora es el contenido. Bueno, sí, definitivamente, o sea, pero la razón es porque el canal... no lo vendes tal cual, más bien el contenido lo regalas y en el proceso empujas el contenido de otras marcas. Claro. Y lo que estamos viendo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que nos dimos cuenta es que a la hora que se abarató el canal, pues, o sea, imagínate que tienes una ecuación, imagínate tienes las 4 variables que más o menos están fluctuando a través del tiempo. Quedar claro que los avances tecnológicos siempre han incidido en la industria de los medios. O sea, sí, desde la prensa, la fotografía digital, o sea, muchas cosas habían estado cambiando y habían sido disruptoras. O sea, acuérdate el nacimiento de la tele cuando el radio, claro, etcétera. O sea, cada quien encontró su lugar. Se fueron encontrando su lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que imagínate que tienes las 4 variables más o menos interactuando, más o menos jugando, más o menos dentro de estabilidad y de repente una variable se desploma, o sea, se desploma al grado que hace una disrupción tal que hace un terremoto, valga la analogía, imagínate la gráfica, ¿no? Entonces, ese terremoto, es decir, ¿qué causa? O sea, fíjate qué interesante la psicología del emprendedor o de los seres humanos, o sea, ¿qué causa? Causa emoción. O sea, el pensamiento predominante de la época es now I can do it. Exactamente. O sea, ahora ya no tengo que esperar una concesión del gobierno que da cada 100 años para tener un canal de tele. O sea, imagínate. Ahora puedo yo aquí, ya con mi celular. Es una locura, es un cambio cañón, pero eso tiene un downside. Y el downside es lo que te mencionaba hace un momento. Lo podemos ver culturalmente y de negocio. Empecemos de negocio. Ahora, literalmente, cualquier persona
puede tener un canal de televisión en Insta Stories o como tú quieras. Y hay N,000 nichos. N,000 nichos. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel de negocio? Pues la competencia se te hace de este tamaño. Sí, exactamente. Que creo que es lo que le va a pasar a todas las industrias, by the way. Así como si tú eres un grupo cervecero, ahora compites contra friegos cientos mil de productores de cerveza artesanal, a lo mejor no te gana uno, pero todos juntos te hacen mucho ruido. Por cierto, 32 marcas en Nuevo León, el último corte de Residente, imagínate. Imagínate. Sí, 32 Entonces, marcas. o sea, lo que se vuelve es, se democratiza el acceso de los medios de producción en general, ¿no? Pero bueno, Exacto, creo que lo que aplica en medios, que luego estaría interesante verlo desde la perspectiva de otras industrias, Claro. aplica a todas las industrias maduras. Correcto, sí, sin duda. Entonces, te digo, hablando de negocio, lo que complica mucho, y empezaste diciéndolo de manera que coincido, o sea, ¿cómo puedo hacer un análisis de un negocio que tiene en ese cuarto, insisto, del core, la barra de entrada virtualmente de cero? Entonces, Cero. Entonces, Cero al broadcasting. el canal se fue a cero. Entonces, Entonces, cero. Y luego, estaré para los otros tres, de menor barra de entrada a mayor, ¿cuál sería? En tu opinión. Bueno, interesante pregunta. La generación de contenidos de calidad, tú sabes bien lo difícil que es hacer un contenido de calidad. O sea, creo que allá afuera hay esta idea de que, pues agarra y hice contenido. Sí, pero de calidad. Eso sería materia de otra discusión. Sí, porque al final ¿cómo defines calidad? No solo eso, sino hay mucha gente que no quiere contenido de calidad. Pero el más difícil, y regreso al... Y que consume contenido de basura, güey. No, claro. Y para ellos está con ganas, entonces... Para olvidarse de la vida. Totalmente. ¿No? Entonces es un broncón ahí. Esa definición de un broncón. Entonces yo diría que o sea, la creación de contenido está democratizada en segundo lugar, pero no el contenido de calidad. Así es. El contenido de calidad es un parto. Ajá. Entonces, hay un tema en el empacado que lo hemos discutido, que ahí yo te doy la razón. O sea, el empacado en los canales gratuitos está preempacado. Es decir, yo no puedo hacer mi diseño en Facebook porque tiene cierta tipografía, tiene cierto espacio. Pero hay hay una manera de empacar el contenido en términos de si hago un video le pongo una portada, claro. La música que le pongo, claro, o si hago un post, pues al final pues hay ciertas variables que puedes controlar. Hay variables que puedes controlar, pero está preempacado. Entonces, digamos que eso también sería materia de otro análisis. Sí. Regresando a lo que te dije ahorita, Huffington Post México, BuzzFeed México, ¿qué es lo más difícil? Venderlo. Sí. Si tú me preguntas cuál es la razón predominante por la que ellos desaparecieron, es porque creo que una industria tan nueva como el tema de digital, se les ha olvidado que hay una parte de la que no te puedes zafar, que tiene 100 años, que es que tienes que vender. Tienes que saber vender como vendes esta mesa. Y para vender hay que empujar. Para vender, entonces métete a toda la teoría de persuasión que ustedes hacen, teoría de venta, un equipo de vendedores motivado, un vínculo con el mercado, etcétera. Una disciplina férrea. Exactamente. Entonces, lo más difícil es venderlo y siento que se olvida porque entonces, fíjate cómo hacemos una cadenita. Desconoces el core. Estos 4 elementos del core, insisto, bueno, es la primera vez que los digo. O sea, yo no sé y yo nunca he pensado en ellos, güey. Y yo no sé si alguien los tenga. Insisto, yo no digo que descubrí el hilo negro, pero es con lo que trabajamos en Relevant, por ejemplo. Entonces, primero hay que conocer tu core. Conociendo tu core, entonces pasas a conocer las variables. Conociendo las variables, entiendes cuál fue la disruptiva y de ahí puedes entender el negocio. Entonces, imagínate, no entiendes el core, no entiendes el negocio y dices, el canal es gratis y además está predeterminado el empaque porque Facebook ya me dice qué tipografía y qué color y cómo le hago. Entonces, pues ya me voy. ¿Cuál es el gran downside y lo que siempre peleo de este tema? Oye, es que, o sea, el típico, soy una compañía, soy una farmacia, antes yo iba a un periódico, a un radio o a una tele y yo ponía ahí mi y llegaba y ahora me voy directo. No es directo, es con Facebook, es con YouTube. Y Facebook y YouTube tienen sus intereses, sus problemas y más importante, tienen su saturación y sus algoritmos. Claro, entonces, que los cambian conforme les conviene. Entonces, esa es una gran falacia que nos hemos querido creer porque lo entiendo por qué, porque si la gasolina ahorita baja 1 centavo, créeme que yo también me vuelvo transportista. Sí. Yo quiero ser transportista si baja 1 centavo también. O sea, el problema es que en las carreteras no va a caber nadie. Para la falacia no, o sea, es falacia que está completamente democratizado y de que yo controlo que te llega. No lo controlo. Exactamente. Lo controla Facebook, lo controla Google. No, y si quiero controlarlo, tengo que pagar. Exactamente. Y entre más control quiero, más tengo que pagar. Y algo que hemos visto últimamente, tú lo has visto. Pero tengo que pagar mucho menos. Ridículamente menos. Bueno, vamos al análisis de negocio para hablar de eso. O sea, la cantidad de recursos. O sea, hablemos del ejemplo de una farmacia.
o de retail, que Monterrey es un hub de retail muy interesante, por cierto, y han hecho una gran labor. A mí me parece interesantísimo ese tema, que también lo podemos hablar después, pero el punto es, imagínate un retail que dice, ok, yo elimino toda mi vinculación con los generadores de contenidos tradicionales, que son las media companies tradicionales, y yo voy a generar mi contenido, y yo ya sé que tengo el canal gratis. Entonces, si empiezas a ver si esa compañía hace un análisis, si empiezas a ver que el canal gratis, bueno, el canal, pues ni tan gratis, ni tan barato, ni tan democrático, pero ok, como quiera está mejor que antes. Entonces, hasta ahí vamos bien. Es más fácil targetearlo. Es más fácil targetearlo. Y más fácil medir el impacto. Y aparte tiene muy buena medición, o sea, está muy padre. Estoy de acuerdo. Entonces, ellos dicen, check la primera parte. Ok, genera tú que te dedicas a vender, a comprar, que quede claro, una farmacia, por ejemplo, o un retail, a comprar y vender productos. Tu expertise es comprar y vender. Claro, es detallista. Ajá. Ahora dedícate a generar contenidos. Tú sabes lo difícil que es. Yo no digo que ellos no puedan. Yo no digo que no puedan. El costo hundido ahí es altísimo, no lo están viendo. Pero ahí tenemos una discrepancia interesante. Échamelo. Que, fíjate, y a ver si lo puedo explicar yo. Yo pienso que en el futuro el producto y el servicio es contenido. O sea, debe crear una experiencia que es contenido por sí misma. En el sentido de habla por sí solo. Ojo, claro. no todos los productos y servicios. Entre más comoditizados, más difícil, ¿no? Claro. ¿Sabes? Tomates no es contenido jamás. Claro. Farmacias quizá, quién sabe, güey, porque ahí hay un tema de sanación y un tema ¿sabes? De la historia personal, de estar saludable o de prevenir o de cuidar a gente, ¿no? Totalmente. Y yo creo que lo que sí no va a pasar es, fíjate lo que yo pienso, güey. Yo pienso que toda esta parte compleja, digamos, operativa de ser retailer se va a automatizar. Entonces va a haber más ancho de banda para asegurarte que tu relación con tus clientes sea de contenido. Claro, ahorita ¿en qué estamos? Estamos en que la farmacia dice, bueno, ¿cómo le hago para atraer tráfico a mi e-commerce? Pues déjame hablo de tips ¿sabes? De qué vitaminas tomar, o de cómo cuidar tu salud, o de cómo tratar una gripe de tus hijos. Ese es al menos lo que intentan hacer. Lo hacen muy mal. Lo hacen muy mal, exacto. Porque aparte, pues lo tienen que tercerizar a una agencia. Así es. Y hay muchas agencias muy malas que lo hacen. Así es. ¿No? Y termina siendo caro. Pero eventualmente, pienso que si, así como dicen, todos vamos a estar en el negocio del software, porque todo nuestro negocio va a ser digital, todos vamos a estar en el negocio del contenido. Porque si no eres contenido, eres un tomate. Claro. No, y en ese sentido, sí, yo no te puedo contradecir. Yo creo que la tendencia va para allá. Yo creo que fíjate, tú decías, no, el extremo no tiene sentido en ninguna discusión, y creo que este gris del que hablamos, creo que puede ser materia de una preacuerdo entre tú y yo, de una preconclusión, que sería esto. Nos ponemos de acuerdo más fácil aquí que fuera de aquí. Exactamente, o sea, yo lo que creo, en base a lo que acabas de decir, es eso. O sea, si bien todos vamos a tender para allá, creo que hay que ser muy cuidadosos con el análisis de costos. Sí se van a abaratar, sin duda. Sí hay que hacer contenidos. Pero nunca van a ser pero nunca van a ser gratis. O sea, no es tan, o sea, esa bajada a un centavo de la gasolina trae un costo atrás de 18 pesos, entonces ya no vale 20, vale 18. Ahora, también hay una fuerza por acá, porque los medios tradicionales, si bien no han podido responder a la velocidad ni a la idiosincrasia del nuevo mundo, lo que sí han hecho es decir, oye, mi EBITDA o mi margen era de $1, pues estoy dispuesto a bajarlo a 0.3 con tal de seguir, sí. Entonces, lo que ha pasado es que Facebook se ha encarecido, o sea, el canal que era gratis se ha encarecido, la generación de contenidos está saturada en un sentido, los que hacen bien han inflado un poco el precio. Inflado parece malo, no es bueno, o sea, han crecido el precio, está bien, lo vale, pero también los medios tradicionales lo han bajado. Entonces, el mercado tiende naturalmente a encontrarse en un punto que es algo que pasa, o sea, fíjate qué interesante, yo hace 8 años que tuve la fortuna de platicar con el director del New York Times. Él había dado un comunicado días antes que decía que el papel iba a desaparecer. Y el año pasado dijo, bueno, le vamos a dar 10 años más. El año pasado dijo 10 años más, al menos. Entonces, ¿por qué sigue vivo? Pues finalmente por eso, porque si tú ves sus estados financieros, ellos han aceptado bajar su precio hasta el punto en donde te encuentras en un punto más cercano y ya la discrepancia no es tan grande. Porque también, o sea, es decir, el acoplamiento al medio tradicional, si bien a lo mejor no se percibe porque siguen hablando de Trump o de Peña Nieto, lo que tú quieras, sí se han ajustado a nivel de, pues, a lo mejor el precio es el mismo, pero te bonifico más. No, y creo que la relación precio-valor se está,
pues se está ecualizando mejor. Así es. ¿no? Porque estaban, o sea, creo que estaban muy privilegiados los medios en términos de lo que cobraban por el acceso a su audiencia. Eso sí, ¿verdad? eso sí, totalmente. ¿Y en cuántas industrias tú has visto eso? O sea, que había una gran premium porque había estos canales de distribución saturados. Que estaban, o sea, que era o conmigo o con él, o sea, estaban muy... O sea, y entonces podrían cobrar, no sé, 500% su margen o lo que fuera, no tengo idea. Y ahora con la tecnología no está pasando eso en todos lados. O sea, ya ese premium ya no va a ser tan fácil cobrarlo. Exactamente. Está muy bien, qué padre. O sea, me gustaría nada más que me dijeras, ya para cerrar, sí. Así, elaborando en vivo, porque no estoy seguro de que sea algo que tengamos ni tú ni yo predefinido, es, ¿qué te imaginas que va a pasar? O sea ¿qué va a pasar no digo que en 10 años? Claro. Siempre que después que platico contigo, me voy ahí en el auto manejando, ¿no? O sea, de ¿qué será y qué será este tema? A falta de una respuesta así clara y contundente y decirte te apuesto, porque ya es bien difícil. Lo que te dice tu gut. Mi gut feeling tiene que ver con lo que un día te comenté, que es que la forma de predecir los próximos 10 años es voltear a ver los 10 pasados, muy disruptivos, por cierto, y creo que si bien en Silicon Valley, en Nueva York y en los mismos medios vamos a ver este mundo robotizado, digital, de altísima velocidad, de altísimos cambios y todo, pero en la realidad el pasado y el presente van a convivir como en las películas, hay unas películas de sci-fi que juegan con esa idea, o sea, entonces yo creo que va a seguir habiendo, no sé, voy a jugar un poco, la casa que se está cayendo y el auto viejo con el celular acá que ya hace todo, ¿no? O sea, ¿sabes? Ándale, exactamente. No todo es futurista como en esta película tipo de, no sé películas si chafas, de sci-fi, todo es nuevo y futurista. Güey. Ajá, exacto, pero en las más realistas es como este cuate que vive en un barrio de Los Ángeles y que tiene una nave así, que era un RAM así de los 80s, pero que ya le puso un sistema que prende y vuela, ¿no? O sea, creo que Nvidia va a ver eso, o sea, creo que hoy más que nunca, y yo se lo propondría a alguien que yo asesorara, pues, sería eso, decir, oye, ¿cómo mezclas el tema de la venta tradicional de los contenidos a través de la venta de boletos o de publicidad o lo que tú quieras, con estas super tecnologías dinámicas, fregonas que se miden, etcétera, etcétera? O sea, creo que van a empezar a interactuar de un modo que creo que los futuristas no están viendo. O sea, creo que hay esta obsesión en los medios provenientes particularmente de Silicon Valley por pensar que todo va a ser súper digitalizado y súper automático y súper medible y súper moderno. Se le está olvidando la psicología de las personas, se le está olvidando el ritmo también. Algo que yo te escucho decir, dices, ahora es 5 veces más rápida la velocidad. Sí, pero hay gente que no quiere ir a ese ritmo. O sea, hay gente que ese ritmo claro. le abruma, o sea, y esa gente es mercado y esa gente también son empleados y esa gente también son emprendedores y también van a frenar. Yo no digo que yo comparta eso al 100, ¿eh? Yo a veces me siento cansado y quiero frenar, a veces me siento abrumado y quiero frenar y a veces me siento lento y quiero acelerar y yo me siento en el jaloneo del mundo también, ¿no? En mis negocios o en general. Pero sí creo que si lo ves en agregados, o sea, culturalmente, la tecnología va a un ritmo que está jalando a la cultura, pero no la alcanza a jalar tan rápido. Entonces, ya, es un punto interesante. No, está todo medio loca, pero en resumen, en 10 años yo creo que van a convivir lo nuevo y lo viejo. Creo que también lo nuevo ya no está nuevo, o sea, creo que lo digital ya tiene 15 años, ya vimos qué hace, qué no hace, qué sirve, qué no sirve, dónde se satura, dónde no se satura. Y sin embargo, creo que las marcas todavía no aprenden bien cómo usarlo. Y eso nos habla precisamente de ese ritmo, o sea, si bien ya está ahí la tecnología y ya está ahí bien la potencialidad, a ver, ahora bájalo, asuman contenido y véndelo y entrégalo y engagea y todo. Las compañías y sus marcas no saben hacer contenido porque lo han tercerizado durante décadas. Claro. ¿No? El problema es que lo van a tener que incorporar de una forma más cercana en el futuro, yo creo. Y ahí hay una última reflexión que se me había olvidado. Y luego también cuando ya lo hagan, o sea, imagínate el contenido, tú decías de un tomate y todo, no, hablando ya como audiencia y como público consumidor de ese tomate, ¿y seremos sensibles a que me quieren vender? Porque luego ahí hay un tema de psicología. O sea, el mejor contenido de tomates a lo mejor jala 1 y 2 veces, pero después el mismo tomate me quiere seguir vendiendo tomate y la realidad es que me quiere vender algo. Y alguna ventaja que tiene el journalism, particularmente el más puro como el de New York Times o el Washington Post, es que genuinamente quieren cambiar el mundo y eso la gente lo nota. Cambiar el mundo para sus intereses, ¿eh? Yo no estoy diciendo cambiar el mundo tipo Disney de que todo mejore. Pero el journalism genuino, que hay poco, el de Vox Media, por ejemplo, que me parece extraordinario, que su misión es explicar, ese se nota, se siente. Entonces, ¿qué proclividad voy a tener en el futuro como usuario? No digo que, o sea, si el anuncio de tomate está bien padre y sale la mamá y me hace llorar porque sale el niño y ahí se abraza, pues va a tener un efecto 1, 2, 3 veces, pero toda la vida el tomate se necesita vender o sea, el productor de tomate quiere vender siempre.
Y el contenido, yo creo que sí tiene, el efecto del contenido tiene cierta caducidad también. Sin duda. No, sin duda yo creo que la manera en que hoy, digamos, quien mejor lo hace, quien sea, honestamente no sé, es el contenido, al final es la manera en la que hoy es la mejor forma de hacerlo. Y esa forma va a evolucionar en el tiempo, sin duda. Claro. ¿No? Por ejemplo, hay un video que yo uso en uno de mis cursos de persuasión y de hecho lo uso en un evento promocional. Y me llama la atención porque es un video de 8 minutos. Es de un lanzamiento de un producto de Apple Textbooks del 2011. Y hoy por hoy, por ejemplo, ya no estamos acostumbrados a ver un video de 8 minutos. Cuando antes, claro. Pues, es que 8 minutos no es tanto corto. tiempo, era Ajá, corto. sí. Ahorita les tengo que decir, son 8 minutos, no se desesperen. Ajá. ¿No? Porque, y cuando estoy yo esperando que se acabe incluso, lo siento eterno, ¿no? Entonces, pues, así como ha cambiado, por ejemplo, pues ahora sí, el tiempo el que estamos dispuestos a dedicarle atención a un contenido, este ya se fue muy largo, by the way, creo que las formas y van a seguir evolucionando. Definitivamente, yo concuerdo contigo en que van a convivir los medios digitales con los medios tradicionales. Creo que van a tener que encontrar una manera de hallar su valor en la experiencia del cliente y del consumidor, en este caso. Creo que el periodismo se cuece un poco aparte, pero al fin corre por los mismos tuberías, güey. De acuerdo. Y hoy, por ejemplo, estás en Facebook viendo una noticia del Washington Post y le das, ¿sabes? Le das para arriba y sigue prietos en aprietos, ¿sabes? Un güey en una llanta con unas Barbies. Y luego sale un amigo que tienes que estar de vacaciones. Exactamente. Entonces esa mezcladera también está curiosa. Esa mezcladera también está curiosa. Me llama mucho la atención, por ejemplo, este sentir que tengo de que Facebook se está atrofiando, ¿no? Y que se está atrofiando ¿sabes? En 15 años, ¿no? Cuando antes lo que duraban, la hegemonía de los nuevos medios, ¿no? Conforme se venían incorporando, pues duraban décadas. Décadas, sí, ¿no? claro. 3, 4, 5, 6 décadas. Claro. Entonces, creo que nos vamos a sorprender lo rápido que se va a mover. Así es. Y creo que no tenemos ni idea de para dónde va este tema. Sí, está bien complicado predecir, pero bueno, yo creo que apegarse más a la cultura en la que se desarrolla el medio, a la psicología del ser humano y a la idiosincrasia del ecosistema en el que está, es una mucho mejor forma de predecir que la tecnología, desde mi punto de vista. Porque al final de cuentas el negocio es una ciencia, o sea, haz de cuenta, hemos querido hacer ciencia de la medición de Facebook, sí, es ciencia social. La economía es una ciencia social, los negocios son ciencias sociales. Y el problema es que la ciencia social utiliza herramientas matemáticas para apoyarse, pero al final de cuentas es social. Claro, y es predecible, pero no es infalible. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, José, por acompañarme. Luego te invitaré otra vez. Creo que hay varios temas, que podemos darle seguimiento en el futuro, especialmente ya que se me acaben los invitados. Buenísimo, claro. Ya que estás. Gracias. Gracias. Muy bien, pues nos vemos pronto en la siguiente edición de Future Soup.